Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu presencia una vez más con nosotros. Oh Dios eterno, dirígenos en este tema. Permite que tu Espíritu Santo nos ilumina y que tú mismo habla con tu pueblo, para que podamos estar preparados para todo lo que viene. Así que lo que llega, llega. Vamos a pasar en ese tiempo con una sonrisa, confiando que Cristo está con nosotros. Gracias por tu promesa y gracias por tu presencia. Te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos en el tema de esta mañana. Tenemos la persona que lee los textos para nosotros. Bueno. Esta mañana vamos a hablar de una historia cruel de odio y sangre, que comenzó lejos de aquí en la mente de un querubín. Pero vamos a estudiarlo en tres partes esta mañana. El primer parte es de Amalek, el segundo parte de Esther y el tercer parte de nosotros, lo que vamos a pasar adentro. El primer parte fue escrito en el desierto de Refidim. Vamos en el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, vamos a leer versículo 8 hasta versículo 16. Éxodo 17, versículo 8 hasta versículo 16. ¿Qué nos dice, hermano? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hasta 16. Okay. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por tanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ok. Mira que la Biblia nos está diciendo, había una guerra. Y la Biblia nos dice que esa guerra, el pueblo de Dios prevalecía. ¿Cuándo? Cuando Moisés sus manos eran en alto. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, ¿qué sucedía con el pueblo? El pueblo estaba perdiendo. Es decir, lo que la Biblia nos dice es, los que estaban junto con Moisés, puso una piedra ahí para que Moisés podía sentar, y ellos mantuvo Moisés su mano en alto, para que así el pueblo ganaba. Ahora, mantén esa historia un poquitico. Vamos a ver el versículo 14. ¿Qué Dios ha dicho en versículo 14? Y dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pon atención, Dios ha dicho que escribe en un ¿qué? En un libro la memoria de Amalek, es decir, lo que Dios va a hacer con Amalek. ¿Por qué Dios dijo escribe en un libro de memoria? Y cuando terminó la historia, ¿qué la Biblia dice? Versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ok, pon atención sobre el primer parte, cuando Moisés su mano estaba en alto. ¿Qué simbolizo tiene ese para nosotros hoy?
Es decir, cuando tú tienes tu atención, tu cara, tu mano, cuando tú estás en comunicación con el cielo, nunca tú vas a perder. Pero mientras tú bajas tu guarda, ya no ora más, ya no está en comunicación con el cielo, ¿qué pasa? Te pierdes. Eso sucedió con el pueblo. Es un símbolo para nosotros hoy. Si mientras usted y yo no estamos en comunicación con el cielo, estamos en derrota. Eso sucedió con el pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios ganaba, la Biblia nos dice, es porque Moisés estaba con comunicación con el cielo. Eso es para nosotros hoy. ¿Cuántas veces tal vez usted cae en derrota? Pero cuando tú ves bien, hoy yo no oro, no estaba en estudio de Biblia en estos días, no estaba en comunicación con Dios. Y en versículo 16 la Biblia nos dice, esa guerra durará ¿hasta cuánto tiempo? De generación en generación. ¿Qué significa generación en generación? Para siempre, hasta que Cristo venga. Es decir, familia, hoy en día estamos en una guerra contra Amalek, pero que comenzó ¿desde cuándo? Desde años atrás, porque Amalek levantó su mano contra el trono de tu Dios. Y mientras ese Amalek está en contra de tu Dios, usted también está en problema. ¿Por qué? Sabemos que Amalek no puede hacer nada contra Dios. Pero cuando alguien tiene un problema con tal persona, pero esa persona es gruesa, yo no puedo ganarlo. Pero sus hijos van al colegio. ¿Qué a veces la gente hace? Hace daño a sus hijos o sus cosas porque no puede tocar a la persona. Es decir, ese Amalek, la Biblia nos muestra que no puede ganar a Dios. Sabemos todo que nadie puede ganar a Dios, pero nosotros que somos los hijos de Dios, pasa en situaciones difíciles en las manos de Amalek. Ahora pregunta, ¿quién es ese Amalek que levantó su mano contra el trono de Dios y esa persona durará de generación a generación? ¿Cuál persona puede vivir de generación a generación? Es decir, estamos hablando aquí de Satanás, que la Biblia llama en esa ocasión Amalek. Tenía problema y levantó su mano contra Dios. Por eso Dios ha dicho a ellos, escribe en un libro de memoria que Dios va a raer su nombre de sobre la tierra. Pero tenga en cuenta, Dios ha dicho se va a raer su nombre de sobre la tierra, pero es una guerra de generación a generación. De generación a generación. Vamos a ver en el libro de Isaías quién es esa persona y dónde esa persona está viviendo hoy. Isaías 14. Isaías 14, versículo 13 y versículo 14. ¿Quién es esa persona que levantó su mano contra Dios y dónde esa persona está hasta hoy, como es de generación a generación? Isaías 14, versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, que es quién es el diablo, que el diablo dijo, voy a poner mi trono ¿dónde? Allá arriba sobre las estrellas, en el lado norte o lado sur, dijo. Al lado norte voy a establecer mi trono y de ahí yo voy a controlar hasta los cristianos que están por acá. Pero gracias a Dios que desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecó, Dios dijo al diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa? Pondré enemistad entre ti, que es el diablo, y la mujer, que es mi iglesia. Es decir, lo que Dios nos dio ese poder es que tenemos enemistad contra el diablo y que el diablo no puede hacernos nada. Mientras tanto, sí, nuestras manos, nuestra cara, estamos en comunicación con
Dios. Mientras bajamos, estamos en problemas. Vamos a Isaías 59. ¿Qué la Biblia nos dice? Isaías 59, versículo 19. Isaías 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Wow. Es decir, la Biblia nos dice, el enemigo cuando viene como avalancha, ¿quién levanta bandera contra él? Jehová. ¿Quién? Mira que la Biblia dice, ¿no? El Espíritu de Dios levanta bandera contra el diablo. Y por colmo estamos estudiando en estos días de quién? El Espíritu Santo. Es decir, es importantísimo tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestros medios. Para cuando viene el enemigo como avalancha, la Biblia nos dice, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él y no puede hacer nada. ¿Por qué? Recuerde que Dios ha dicho, la guerra es mía. Es decir, si estamos pasando en cosas, parad quieto, como la Biblia dice, y ved la salvación de Jehová, porque el Espíritu de Dios levanta bandera. Si Dios ha dicho, la guerra es de generación a generación, ten en cuenta que la guerra es corto. La guerra es largo. Desde ese tiempo ya, del tiempo de Moisés, si podemos hablar de 4000 y pico años pasado, aún ese enemigo está ahí. Por eso Dios ha dicho, esa guerra va a ser una guerra larga y el enemigo está ahí. Elena G. de White escribió un cita que dice en el libro de Patriarca y Profeta, capítulo, página 307, dice, Amalek juró a sus dioses que él va a destruir la generación de Dios completamente. El pueblo de Dios, hay un proyecto que el diablo, que Amalek preparó, que él tiene que destruir el pueblo de Dios. Ese Amalek, que es el antiguo serpiente, que tiene enemistad. Ahí comenzó el conflicto de los siglos. Estamos en un conflicto de los siglos contra ese Amalek de años y años. Vamos en Deuteronomio 25. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 hasta 19. Deuteronomio 25. Versículo 17. Ajá. Deuteronomio 25, sí, versículo 17 hasta 19. Mira que Dios está diciendo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Mira que Dios está diciendo, mira, es una guerra tenso. ¿Qué Dios ha dicho? Acuérdate que Amalek hizo contigo en el camino cuando salía de Egipto. Cómo Amalek atacó los débiles en el camino y no tenía temor de Dios. Es decir, que atacó el pueblo de Dios y atacó los débiles atrás. Y Dios dijo, cuando vosotros llega en la tierra de Canaán, ¿qué Dios ha dicho? Acuérdate, tenemos que limpiar esa memoria de Amalek. Es decir, un guerra tenso, porque Dios ha dicho al pueblo, recuerda lo que Amalek hizo con vosotros en el camino. Es decir, cuando llegamos en la tierra prometida, recuerda, no lo olvides, tenemos que borrar el nombre de Amalek de sobre la tierra. Es decir, los días pasan. Mira, pasó 40 años en el desierto. Dios dijo, cuando llegamos a la tierra prometida, no olvides, Amalek está ahí y tenemos que. Es decir, cuando llega a la tierra prometida, no subir la cama y ya terminó la cosa. Dios dice, porque estamos en una guerra.
Y Dios, familia, quiere recordar cada uno de vosotros. Estamos, familia, en una guerra hasta hoy. Y Dios dice, no olvidas. Muchas veces tal vez dormimos. Voy al trabajo, llegar a casa. Estoy hablando de dormir espiritual, ¿no? Porque la guerra es una guerra espiritual. Yo voy al trabajo, yo llegué a casa, bueno, mañana yo voy al mar un poco, meter con mis cosas, un poquito para aquí, un poquito para allá. Y a veces olvidamos que estamos en una guerra espiritual. Que Dios ha dicho, es de generación a generación. Dios dijo al pueblo, cuando tú llegas allá, no es cuestión de dormir, pegar sueño. Sino, Dios dijo al pueblo, cuando tú llegas allá, descansa un poquitico. Pero después de descansar, no olvides, porque Amalek está ahí para hacer vosotros daño. Y Dios dice, tenemos que ir a terminar con Amalek. Ok, cuando llegaron allá en la tierra prometida, que ellos descansó un poquito, ¿qué orden Dios dio a su pueblo? Vamos en el libro de Samuel. ¿Cuál orden Dios dio a su pueblo? Primero de Samuel 15, versículo 1 hasta 3. Primero de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cómo? ¿Qué orden? ¡Wow! Sabes, muchas personas tienen problema con ese orden. Hasta en nosotros como cristianos. Un orden así, que ese Dios que tú me dices que es un Dios amoroso, da un orden así. Ese Dios que todos dicen, no, ese Dios es un Dios, mira, ese Dios es un Dios amoroso, un Dios de paz, fieldad, benignidad, cosas así. Ese Dios te da un orden así. Pero, ¿por qué Dios dio un orden así? ¿Sabe que ese orden es un orden de amor, justicia y sabiduría de Dios? Ese orden de amor, justicia y sabiduría de Dios. Vamos a captar, para captar ese orden. ¿Qué significaba ese orden? Vamos, para captarlo tenemos que ir un poquitico para atrás. Génesis, vamos en Génesis 3:17. Génesis 3:17. Para captar y conocer ese orden, para comprender ese orden, vamos en Génesis 3:17. Vamos a ver qué está pasando para captarlo. Génesis 3:17, ¿qué nos dice, hermano? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ok, pon atención, ¿qué sucedió? Recuerda, Adán y Eva comió del fruto que ellos no debían comer. Y hasta hoy, en ese momento Dios dijo, maldito serás la tierra, ¿por qué? Por tu causa. Es decir, todas las cosas cayó en maldición. Toda esta maldición. Dios veía en medio de estas gente, ¿quién yo voy a sacar para que yo pueda sacar un salvador de ellos? Todo, recuerda que dice Génesis capítulo 6, cuando Dios vio en toda la gente continuamente maldad solo. Recuerda cuando dolió Dios que hizo la gente. Todo está en maldad. Entonces, ¿qué Dios tenía que hacer? En Génesis capítulo 12, mira qué es que Dios hizo. Capítulo 12, versículo 3. Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, ¿qué
¿qué Dios tenía que hacer? Dios tenía que ver en toda la gente. Dios decidió, encontró solamente a Abraham, que Dios podía sacarla. Escogió a Abraham, y que Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué Dios tenía que sacar? Sacar a Abraham, mandarla lejos de ahí. Y de ahí Dios dijo a Abraham: de ti saldrá un pueblo que, maldicionado, bendicionado. Bendicionado. Es decir, cáptalo bien. Todo el mundo como generación de Adán son malditos. Dios tenía que sacar a Abraham, mandarlo por otro lugar y diciendo: Abraham, de ti voy a sacar una generación bendicionada. ¿Estamos claros? Entonces, Amalek, que es de aquí, que es generación de Adán, que el diablo dirige, ellos juró: tenemos que terminar con ese pueblo bendito. ¿Por qué? De ese pueblo viene el Salvador del mundo, que es Jesús. Entonces ese pueblo, que es generación de Adán, quedó siempre contra ese pueblo bendito. Y por eso ese mandato que Dios dio, escuche bien, Dios mandó al pueblo terminar con Amalek, con todo. ¿Por qué? Mientras un amalekita está vivo, el pueblo de Dios no está seguro sobre la tierra. ¿Estamos captando? Es decir, mientras Amalek y su generación está vivo, el pueblo de Dios está en peligro. Por eso es esa batalla, ese mandato que Dios dio, terminar con Amalek y todo, hasta bebé y todo. Ahora mi pregunta es, para ver cuán crítico es esa situación. El pueblo lo hizo cuando Dios dio a Saúl el mandato: vaya, matar a Amalek y todo. ¿Saúl lo hizo? No. Ahora mira cuán duro es esa situación. Observa. David hizo algo malo en vista de Dios, ¿sí o no? David, un bochornoso con esposa de orillas, con un montón de cosas. Pregunta: ¿Dios perdonó a David por lo que hizo? Sí. ¿Dios perdonó al rey Saúl por lo que hizo? No. Es decir, cuando el rey Saúl perdonó al pueblo de Amalek, significa que él se juntó con el pueblo Amalek. Por eso, familia, no vale la pena meter con cosas del mundo, porque estamos metiendo con cosas de Amalek. ¿No sabía esto? Cuando yo también decide juntarme con cosas del mundo, significa estamos juntando con cosas contra Dios. Y esa guerra es de generación a generación. Dios ha dicho. Y es crudo, está feo. Ok, esa es el primer parte. Vamos ahora en el segundo parte. El segundo parte es de quién, decimos, de Esther. ¿Recordamos la historia de Esther? Ok, tenemos el rey Asuero, ¿no? El rey tenía un buen consejero a su lado, un buen compañero ahí. ¿Quién era? Amán. Y conocemos la historia de cuando Amán estaba ahí en esa historia, en esa situación, en el palacio del rey. Siempre cuando Amán sale de la casa, ¿quién Amán encuentra ahí fuera? Mardoqueo. Y la Biblia nos dice que Amán no podía contenerse. ¿Por qué? Según Amán, que es alto en el palacio, según Amán, cuando él sale del palacio, todos tienen que inclinar cuando pasa. Entonces la Biblia nos dice, Amán se puso furioso, porque siempre cuando él sale de la casa, encuentra a Mardoqueo ahí, pero ¿quién solo no inclina? Mardoqueo no baja su cabeza. Y siempre Amán tenía rabia
sobre Mardoqueo. Entonces llegó un momento que con su esposa y sus amigos ahí, ellos planearon, mira, ¿sabe algo? Mejor prepara un palo de horca. Entonces, para enseñar a Mardoqueo y sus amigos, vamos a ahorcar a Mardoqueo. Entonces, cuando ellos prepararon esta situación, ellos planeó para terminar con Mardoqueo. Pero cuando Amán comprendió que Mardoqueo es judío, que es del pueblo de Dios, que era la linaje de Abraham, que Amán dijo, ¡hey! Y Amán era raíz de Amalek. Por eso, como es raíz, parte de Amalek, quedó ese diablo quedó en la mente. Y son judíos, son del pueblo de Dios. Tenemos que terminar con la generación total. ¿Recuerdan la historia? Es decir, cuando Amán, ellos decidieron, no. Porque mira, era fácil para Amán ahorcar a Mardoqueo solo. Pero cuando oyó que es del pueblo de Dios, el pueblo judío, que decidieron, no, entonces vamos a limpiar el pueblo de Dios de sobre la tierra. Ellos decidió, bueno, entonces, como la Biblia dice, ellos sacaron carta mandando a todas las provincias, vamos a terminar con ese pueblo que es como un peste sobre la tierra. Tenemos que terminar con ese pueblo. Y ellos planearon hasta fecha, día, hora, que van a terminar totalmente con el pueblo que era pueblo de Dios. Ellos no sabían, ese Amán no sabía que había un libro de memoria escrito. Él no sabía que Dios dijo la guerra es de generación a generación. Ellos no sabían que desde 20 años atrás Dios preparó una muchacha de su pueblo para ser reina en ese palacio, que Dios va a usar esa reina para salvar a su pueblo también. Es decir, ellos no sabían que hay como la Biblia dice, cuando el enemigo viene contra el pueblo de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios levanta la bandera. No sabía esto de Dios. Entonces, cuando ellos decidieron poner fecha y todo eso, ¿qué sucedió por último? Vamos a hacer la historia corto. ¿Qué sucedió por último? ¿Quién fue muerto? Amán fue ahorcado al mismo palo de horca que puso para ahorcar el pueblo de Dios. Por eso no jugar con Dios. Y los hijos de Dios pueden depender de su Dios. Porque Dios ha dicho, mis hijos son la niña de mi ojo. No jugar con Dios. Jóvenes hermanos, recuerda que tenemos un Dios siempre de nuestra parte. Ese Dios, cuando alguien decide hacer algo contra usted, contra mí, contra el pueblo de Dios, la Biblia dice, están metiendo sus dedos en los ojos de Dios. Y Dios levanta como en el monte Perizim para defender su pueblo. Ese Dios conocemos. Ese Dios tú tienes. Por eso no vale la pena hoy defraudar este Dios. No vestir ropa de los Amalek y los para defraudar a su Dios. No hacer, no hablar, no caminar, no hacer las cosas que defrauda ese Dios que te ama así tanto. Es el parte del segundo historia. Ya conocemos el fin de la historia de Esther. La Biblia nos dice, a ver si podemos ganar un texto para ver qué sucedió en ese momento con el pueblo de Dios, ¿no? Si ganamos el libro de Esther, lo tenemos ahí cerca ahí. Siquiera vamos a leer Esther capítulo 8, versículo 15, 16, 17, para ver el resultado del pueblo de Dios. Y me gusta un poquitico de la historia, ¿sabe? La historia, cómo Dios
puso las cosas en orden. ¿Recordamos la historia? Dios puso que el rey tenía que no podía dormir por la noche. Y el rey levantó, quería leer los libros, mandó a buscar los libros de pasado para leer el libro. Y ahí Dios comenzó con los milagros. Familia, tú puedes confiar en tu Dios. Mira, es una historia muy linda. Lee. Los que no conoces historia, no puedes relatar la historia completa, es largo. Ok, toma sus momentos. Pero el libro de Esther, léelo. Es una historia que te muestra el tiempo final. ¿Cómo va a suceder el tiempo final? Porque Dios dice en el libro de Eclesiastés 3:15, Dios dice, lo que fue es lo que vendrá. Y lo que vendrá es ya fue. Es decir, las historias que pasó van a repetir. Dios dice. Por eso vale la pena cuando está en casa, por ejemplo, este sábado por la tarde, lee el libro de Esther. Es muy bonito, pero son experiencias de lo que vamos a pasar hoy en día en los últimos días. Sabe que también están planeando para poner un día para exterminar el pueblo de Dios, pero tú puedes confiar porque siempre Dios levantará su bandera. Ayudó a su pueblo, obró en forma milagrosa, porque tu Dios es Dios, no es humano como nosotros que fallamos constantemente, es Dios. ¿Qué nos dice ahí para cómo terminó la historia? Recuerda, ellos puso día y hora para terminar con el pueblo de Dios. ¿Y qué la Biblia nos dice? Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces le alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Ese Dios puso alegría por su pueblo. Eso sucedió en ese tiempo. Ahora, familia, hay un Mardoqueo moderno hoy en la puerta sentada. Para nosotros hoy, recuerda, Dios dijo, esa guerra es de generación a generación. Y la Biblia nos muestra hoy, hay un Mardoqueo moderno a la puerta sentada que debería ser usted. Que debería ser usted y yo. Con un Mardoqueo que no está dispuesto para inclinar para nada, sino solamente delante de Dios. Ese Mardoqueo moderno son las personas hoy guardadores de los 10 mandamientos de Dios, que no está dispuesto de votar ni poner a un lado ni un iota ni un tilde de los 10 mandamientos de Dios. Son ustedes y hoy y nosotros que estamos en el día de hoy. Vamos a leer para entrar un poquitico en esa historia de nosotros. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 11. Leyendo 11 viniendo abajo. Apocalipsis 13, versículo 11 viniendo abajo. Son estos textos, lo tocamos, estamos tratando todo, un punto por punto, en la semana que pasó, pero hoy vamos a terminar con esa parte. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Seguimos? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia
el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Me olvidó, yo iba a traer un video, pero me lo olvidó. Un video donde explica en la noticia de Roma, de Vaticano, que está abogando del domingo. Entonces está diciendo que todo el mundo debemos guardar domingo y cosas así. Entonces la persona principal dijo así: pero hay un grupito que está sobre el mundo. Ese grupito es como un peste, porque ese grupito es peligro para la humanidad, porque ese grupito no quiere unir con los que guardan el domingo. Ese Mardoqueo. Estamos en el tiempo, familia, que están diciendo: hay un grupo que es nosotros. Hay un grupo que no quiere rendir este asunto de sábado para unir con el domingo. Familia, estamos en el tiempo que la Biblia nos está diciendo. Hay como Mardoqueo era como un peste ahí delante para Amán. Nuestro mundo hoy, los guardadores del sábado, los guardadores de los 10 mandamientos, es como un peste para varios para los que guardan domingo. ¿Sabes? El enemigo, Amalek, recuerda que es de generación a generación, manejará las situaciones en tal forma que día tras día el mundo está haciendo más mal y más mal. Hay cuantioso de países hoy que está pasando un dolor de cabeza sobre la tierra. Y déjame decirte, ese nuevo orden mundial es el motivo. Recuerda que es el plan del nuevo orden mundial. Ellos bogan paz y seguridad. El mundo hoy tiene deseo de un paz y una seguridad. El enemigo maneja las situaciones para que todo el mundo es un caos hoy en día. ¿Para qué? Para entrar una necesidad. Déjame decir un ejemplo. Viendo las noticias de simplemente Venezuela aquí cerca, ¿tú no crees que estas gentes, si ellos van a oír que hay ese nuevo orden mundial, va a traer paz y seguridad? ¿No crees que esa gente dice, bueno, que venga más rápido posible para conseguir paz y comida y todo? El plan del diablo es hacer que el mundo es más malo. Entonces, para que la gente tiene hambre de paz y seguridad, y fácilmente va a ser aceptado por todos ese paz mundial que es un nuevo orden mundial. Mientras en ese nuevo orden mundial, su punto crucial, su punto principal es: todos deben adorar el domingo. Ese es el plan. Entonces los guardadores del sábado va a ser como un peste. Ellos están estorbando. ¿Por qué ellos siguen guardando ese sábado que ya es tiempo viejo? Entonces vamos a ser como un Mardoqueo. Cada momento la gente te ve y dice, como un peste. Mira, deja ese centro de sábado, porque ya estamos en una generación nueva, un nuevo orden mundial, con un domingo, día de familia y cosas así. Wow. Ellos quieren poner un paz y seguridad, pero sin la Biblia. Jesús es rey de paz. Y ahora tú quieres poner paz sin Jesús. ¿Dónde oyó eso? Usted oyó nunca que Amalek, que es el diablo, puede traer un paz. El enemigo va a manejar la situación en un forma, y los que quieren ser fiel a Dios, sus motivos van a ser mal interpretados. No, ellos no tienen interés para que podamos tener un paz. Ellos son tercos. Por eso ellos mantengan sobre su asunto de mandamiento, asunto de sábado, son tercos. Por eso ellos no quieren unir para que tenemos un paz mundial. Las cosas van a ser manejadas en tal forma. Pero familia, yo quiero decirte, estamos hoy en el tiempo de... Recuerda que hay una bandera en alto, que el Espíritu de Dios está teniendo la bandera de Dios en alto. Ellos no saben que hay un libro de memoria desde miles de años escrito, que Dios ha dicho, Dios
limpiará la memoria de Amalek de sobre la tierra. Hay un libro de memoria escrito que Dios dijo, la guerra es de generación a generación. Ellos no saben que hay un bandera de Dios en alto. Cuando Dios dice, cuando el enemigo viene como avalancha, el Espíritu de Dios levanta su bandera contra él. Familia, ¿usted tiene el Espíritu de Dios hoy? Debemos hoy vivir, pedir, mantener el Espíritu de Dios junto con nosotros, para cuando el enemigo llega, wow, solamente cantamos seguridad. Entramos en ese tiempo con la sonrisa. No, el Espíritu de Dios está en mí y Él levanta la bandera contra el enemigo. Nunca se puede ganar, sino es tiempo hoy de vivir en seguridad. Hay una bandera en alto. Cuando ellos ponen fecha, día, hora que van a exterminar el pueblo de Dios, es hora de hablar de familia, seguridad. Tenemos un rey que es el rey de reyes a nuestro lado. Tenemos el único nombre que es Cristo Jesús. Tenemos el Mesías a nuestro lado. Tenemos el Señor de señores a nuestro lado. Tenemos el juez de los jueces a nuestro lado. Tenemos el luz del mundo. ¿Usted tiene luz del mundo contigo? Allí. Tenemos Jehová Nisi, tenemos la gloria de Israel, tenemos la única piedra del fundamento, tenemos la única contesta, tenemos la única posibilidad que es Cristo, la única esperanza tenemos que es Dios, tenemos el fuego devorador. ¿Lo tiene junto contigo? Tenemos la gloria de Dios vivo. Y déjame decirte, pronto todos los rodillas deben doblar para ese Dios que tú estás doblando tu rodilla hoy. Sigue doblando tus rodillas, porque un día el mundo tiene que bajar delante de Dios diciendo Dios es Dios. Pero podemos simplemente cantar en ese día, Señor, gracias que has venido a buscar tu pueblo. Es tiempo, familia, de cantar de seguridad. Es tiempo de vivir en seguridad. Es tiempo de doblar nuestros rodillas desde hoy. Y cuando el día llega, que todos los días dobla, usted levanta y dice, aquí está nuestro Dios. Él está viniendo para salvar a su pueblo. ¿Quién quiere decir junto conmigo esta mañana, mi Señor y mi Dios? Gracias por ser el Dios Todopoderoso a nuestro lado. Es nuestro Dios. Recuerde que somos la niña de ojo de este Dios. Y podemos depender, confiar total. Ese Dios es Dios de los reyes, de los Dios de todo. Es nuestro Jehová Nisi. ¿Quién quiere decir conmigo esta mañana, Señor Dios, aquí estoy? Permite que tu Espíritu Santo vive en mí. Permite que constantemente tu Espíritu Santo more en mí, mueve en mí y hacer todo en mí. Esta mañana quiero animar a las personas que aún no tomó la decisión de seguir a Cristo Jesús. Tal vez usted no pasó en esta semana que estamos pasando los temas, tranquilo. Pero tal vez usted es un adventista de años, pero tal vez tu ánimo bajó. Ay, no me voy a iglesia. No, bueno, estoy un poquito en esto. Pero quiero animar a las personas. Si tal vez un día aún usted no aceptó a Jesús en tu vida, si tal vez aún usted tomó el paso de bautismo para ser hijos de Dios, no más criatura de Dios, más hijo de Dios. Hay una persona esta mañana que aún no tomó esa decisión. Tú quieres, en estos momentos quiero orar por ti para tomar esa decisión. Yo quiero seguir a Cristo Jesús. Hay una persona en medio de nosotros que aún no tomó la decisión de seguir ese Dios todopoderoso. Es tiempo. Ya nuestro tiempo está llegando para no ser más tarde. Hay una persona esta mañana, tú quieres levantar su mano y dice, hermano, yo quiero aceptar a Jesús en mi vida. Hay una persona en medio de nosotros que quiere decir, hermano, yo tengo ese deseo, yo quiero seguir a Jesús. No hay más manera, nuestro mundo ya está terminando. Hermano, ora por mí, yo quiero seguir a Jesús. Hay una persona esta mañana que quiere decir así. Una persona que aún no aceptó a Jesús en su vida, que aún a través de bautismo, a través de seguir a Dios fielmente. Hay una persona en medio de nosotros que quiere levantar su mano. Yo quiero simplemente orar por ti. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay un otro más que
aún no tomó el paso de bautismo diciendo, yo quiero tomar ese paso? ¿Hay un más en medio de nosotros esta mañana? No hay más entre nosotros. Entonces, nuestros hermanos, vamos a ponernos de pie para que así podamos orar y pedir a Dios ese tiempo difícil delante de nosotros. Ese tiempo es un tiempo que no debemos perdernos, porque tenemos un Dios a nuestro lado. Hay una bandera en alto. Cuando viene el enemigo como avalancha, simplemente yo sonría y el Espíritu de Dios en mí levanta la bandera como el enemigo, delante del enemigo. Vamos a orar a Dios para pedir a Dios por su bendición especial. Tenemos dos ancianos junto con nosotros esta mañana, dos ancianos de aquí y ancianos de Cerro Candela, ¿no? Vale la pena si podemos pedir a estos ancianos para orar para nosotros, para que podamos, si Dios ha puesto a ellos este año como ancianos, es con un propósito. Por eso vamos a pedir a ellos para orar para nosotros, para que así Dios, su bendición puede ser tocado a cada uno de nosotros, y más aún la seguridad para pasar ese tiempo difícil, que es un tiempo no fácil, pero podemos confiar simplemente en ese gran Dios que está de nuestro lado. Vamos a pedir a estos ancianos para orar para nosotros. El anciano de aquí y el anciano de... Yo vi al pastor Osvaldo Cabrera, vamos a llamarlo adelante para que también ore en este momento. Pastor Osvaldo, no te puedes escapar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Mis hermanos, los sábados para nosotros son días de fiesta, días de regocijo, días que alabamos al Señor, y después de la oración vamos a deleitarnos con dos especial más. Pastor Osvaldo, tú. Subí aquí arriba para que me puedan ver, porque llegué un poquito tarde a la repartición de tamaños. Hermanos, colócate la mano en la parte de tu corazón. Vamos a inclinar el rostro. Padre querido, en estos momentos nuestra boca expresa alabar, glorificar y obedecer el camino, Padre eterno, que tú has establecido para cada uno de tus hijos. Pero muchas veces nuestra debilidad humana nos traiciona. Pero gracias, oh Padre eterno, por Jesús, que nos da la oportunidad cada día de comenzar de nuevo. Permite, oh Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea el maestro que nos dicte cada una de las palabras que hoy se han traído desde este santo lugar, y que podamos meditar cada una de ellas, y esas palabras nos ayuden, Padre eterno, a ser fiel y a estar firme en el camino y en la dirección que tú quieres. Oh Padre querido, muchas gracias te damos por la salud, por el cuidado que le ha dado a nuestro hermano Sendri. Señor, te pedimos que lo siga cuidando. Sigue protegiendo, Padre, a cada uno de los amigos, hermanos que han estado viniendo aquí a estas conferencias. Y al ir a nuestros hogares, te rogamos, Señor, que la compañía de tu Espíritu Santo nos siga, y que podamos tener la misma iniciativa y deseo de mañana encontrarnos todos aquí para seguir disfrutando de tu palabra. Que tus bendiciones puedan quedar en medio de nosotros. Y nuevamente, Padre, tenemos nuestra mano en nuestro corazón alrededor de Él, pidiéndote, Señor, que sea tú quien cambie nuestros corazones y lo llene con tu palabra. Te lo rogamos.